Cuando abrí los ojos, el primer sonido no fue un pájaro, tampoco el mar, ni siquiera mi propia respiración, sino el propio sonido del color. Una nota sostenida, aguda pero suave, que venía del cielo, de las hojas, de la tierra misma, de modo que sentí vértigo antes de ver nada. Yo no sabía quién era, de dónde venía, ni por qué el aire tenía una pesadez inusual y una textura viscosa que se pegaba a mis pulmones. Por eso, mi primer acto no fue levantarme, sino tratar de escuchar la respuesta en el ambiente. Me encontraba tumbada sobre algo que parecía arena, pero que al tacto era más bien ceniza, una especie de cristal pulverizado que crujía bajo mis dedos con una melodía seca. Intenté recordar mi nombre, mi historia, la razón de mi agonía, el porqué de mi existencia. Sin embargo, mi mente era un disco vacío, un lienzo en blanco donde solo persistía una necesidad, una urgencia brutal, leer por los oídos, escuchar la verdad oculta de este lugar. Me puse en pie de un salto, una acción que se sintió demasiado fácil, como si me encontrase en un estado de ingravidez total y la gravedad fuese solo una sugerencia. El mundo reveló ante mí. Estaba en una playa, sí, pero el mar era de un color azul imposible, un líquido denso que no chocaba contra la orilla, sino que se rizaba sobre sí mismo, emitiendo un murmullo muy suave, un sonido que olía a una mezcla entre chocolate y algodón de azúcar. Las palmeras no tenían troncos de madera, eran enormes columnas de cuarzo pulsante que emitían un latido grave que resonaba en mi estómago. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Estoy viva? ¿Soy un sueño de alguien más? Me pregunté con una voz que sonó ajena, demasiado áspera para la suavidad etérea del entorno, ya que el cielo, no era azul ni gris, sino una masa compacta, blanquecina, que vibraba como tambor. Instintivamente cerré los ojos de nuevo y extendí la mano, buscando alguna respuesta aleatoria o simplemente una salida a la realidad tan rara en la que estaba atrapada. Al tocar la arena de cristal pulverizado, un torrente de razón me golpeó fuertemente en la psique. Escuché claramente la emoción del aislamiento, un grito antiguo de soledad infinita, y la verdad se me clavó en la conciencia. Esto no es la tierra, ni es un mar, ni es una isla. Quizás sea un recuerdo gigantesco, precioso y fugaz. El pánico me hizo correr. Un movimiento frenético que apenas se escuchaba porque el suelo de ceniza absorbía el sonido. Me movía en un silencio espeso. Corrí hacia el mar azul onírico que me atraía con su promesa de olvido. Su dulce olor resonaba en mí como la voz de una madre. Al llegar a la orilla, me arrodillé y puse mis manos en el agua densa. La sensación fue de puro enamoramiento, una calidez líquida que me envolvió, transmitiéndome una historia de paz, de belleza inconmensurable. Oí el eco de incontables olas, pero no olas de agua, olas de luz, de energía solar, de risas antiguas que ese fluido había capturado. Era el registro de un paraíso que había existido o que deseaba existir con todas sus fuerzas. Pero en medio de esa sinfonía de esperanza y paz, encontré una nota discordante, un sonido de rasguño y metal que venía de las profundidades del mar, una llamada de miedo tan puro que me hizo retirar las manos de golpe, como si hubiese tocado fuego. Un terror frío, implacable, que no encajaba con el aura de la isla. Levanté la vista hacia las palmeras de cuarzo que continuaban latiendo con ese ritmo grave. En ese instante, decidí que la respuesta no estaba en la costa, sino en el interior de la isla. De nuevo, salí corriendo hacia el centro, subiendo por una pendiente fácil, casi flotando. Me deslizaba por la montaña con una agilidad mágica,
hasta que llegué a una zona de frondosa vegetación cristalina. Las hojas eran como láminas de obsidiana verde, y al tocarlas, la verdad se me volvió a hacer insoportablemente clara. Esto no podía ser real. Escuché atentamente el crujido desesperado de la atmósfera, el sonido de la presión aplastando algo. Me atreví a mirar hacia el borde de la isla, y la visión me impactó con la fuerza de 10.000 elefantes y 500 ballenas. No había horizonte, no había mar abierto, solo nubes, un océano esponjoso y blanco que se extendía hasta el infinito. Estaba en una isla flotante, una gran burbuja suspendida en el medio de la nada. La revelación me inyectó una indignación salvaje. ¿Quién me había traído a esta farsa de paraíso? ¿Quién me había borrado la memoria para obligarme a despertar en este fragmento suspendido? ¿Sería que en algún momento esa burbuja iba a reventar? Así que busqué a alguien, una señal de vida, pero solo encontré el eco de mi propia frustración y el latido rítmico del cuarzo. Justo entonces, un relámpago silencioso rasgó el cielo blanquecino, y en lugar de los elefantes y ballenas, no me preguntes por qué, pero en ese momento sentí un hueco en el estómago. El relámpago traía consigo un brillo intenso, como oro líquido que caía desde las nubes y se hundía con un sonido abrupto en el suelo de ceniza, dejando un socavón. Bueno, más bien una grieta gigantesca que humeaba. Mi cuerpo reaccionó solo. Me abalancé a toda velocidad, impulsada por una esperanza feroz de que a lo mejor el brillo fuese una puerta de salida, o algo que pudiera responder alguna de mis preguntas. Al llegar al agujero sentí el calor, un calor que olía a incienso y a tierra mojada. Y allí, en el fondo, se encontraba un espejo, monstruoso, perfectamente circular, con un marco de oro mate adornado con símbolos extraños, como notas musicales olvidadas o runas cósmicas. Al mirar, el reflejo no era el mío. Era una niebla densa que burbujeaba suavemente, acogiendo un río que parecía tener imágenes en él. Me arrodillé ante el espejo y extendí la mano para tocar el borde con esos símbolos tan inusuales que parecían de otro planeta. Pero mi pie descalzo se resbaló en la ceniza cristalina y mi palma se estampó contra la superficie fría y lisa del espejo. El torrente que me golpeó no fue un trauma, fue una inundación de lo ordinario, una avalancha de miles de millones de segundos prestados. De pronto, yo no era solo yo, era toda la humanidad a la vez. Centenas de recuerdos se cruzaron por mi mente deslizándose de abajo, arriba y de derecha a izquierda. Escuché el sonido áspero del asfalto raspando una rodilla, un chillido de dolor infantil que termina en una risa nerviosa al ver la sangre mezclado con el olor a caucho quemado del neumático de la bicicleta que te hizo caer por primera vez, sabiendo que, a pesar de la herida, lo habías conseguido. Podías montar sin ruedines. El murmullo reconfortante de la cocina de tu abuela, el chasquido del aceite caliente sobre el ajo picado, la nota dulce de la vainilla que llevaban todos sus postres, y una voz anciana canturreando una melodía que nadie más recordará. La reverberación incómoda de la cafetería de la escuela, el zumbido de 1000 voces mezcladas en una cacofonía ansiosa, el metal frío de la bandeja, el miedo a no encontrar asiento
y la liberación repentina al ver una cara amiga, un sonido alegre de alivio que te atravesaba el pecho, y la frecuencia pura del terror al darte cuenta de que habías perdido de vista a tus padres en un mercado abarrotado, el latido desesperado de tu propio corazón contra tus costillas y luego el sonido más bello del universo, el eco amplificado de tu nombre que te devuelve a la seguridad del abrazo, cerrando el ciclo de la pérdida con una nota de amor incondicional. Cada recuerdo me atravesó con una velocidad supersónica, sin pausas, sin aliento, rellenando mi disco mental vacío con la memoria de todos. El silencio que siguió no fue vacío, ni perfecto, fue absoluto. El espejo me escupió como si fuese una hormiga. Salté sobre él de nuevo, lista para revivir esa infinidad de hermosos recuerdos. Me estampé contra el cristal y caí de culo. Acto seguido, el espejo se iluminó con una luz cegadora que olía a caramelo y café. En ese instante no me repelió, me absorbió. Sentí como mi cuerpo se disolvía, pero esta vez, el torrente de datos no me enseñó recuerdos pasados. Se rebobinó. Oí miles de millones de sonidos invertidos, como si el tiempo se estuviera deshaciendo. La risa se convirtió en un gemido. El grito de terror se invirtió hasta la paz. Oí el crujido de la arena cristalina reensamblándose, el murmullo del mar azul imposible apagándose. El latido grave del cuarzo se aceleró hasta volverse un zumbido insoportable y luego se detuvo en seco. La última cosa que oí fue la voz sin tono, sin palabras, que me inundó la conciencia con una verdad fría y desoladora. Tu amnesia es solo el inicio de la siguiente vuelta. El espejo es la pausa. El bucle es la realidad. Y entonces, el sonido más bello del universo, mi propio despertar, me devolvió a la quietud. La sensación de pesadez viscosa, de ingravidez y de vértigo volvió a pegarse a mis pulmones. Mi mente era de nuevo un lienzo en blanco, y la urgencia de leer por los oídos me recorrió el cuerpo tumbado. Así fue como, al terminar de escuchar, abrí los ojos, y el primer sonido no fue un pájaro, ni el mar, ni mi propia respiración, sino el propio sonido del color. Una nota sostenida, aguda pero suave, que venía del cielo, de las hojas, de la tierra misma. Sentí vértigo antes de ver nada. Por eso mi primer acto no fue levantarme, fue tratar de escuchar la respuesta en mis circunstancias.